Entendimiento totalmente distinto de lo que para nosotros es el progresismo o la izquierda democrática y que tiene que ver con la concepción de ejercicio de poder. Este es un gobierno que tiene una concepción autocrática, cuasi autoritaria y que también tiene la idea de la apropiación del poder y del relato, entre otras cosas, para hacer buenos negocios para sí mismos y para los amigos. Hay una distancia abismal entre lo que significa la retórica de un progresismo de discurso con lo que es el progresismo auténtico, honesto que nosotros planteamos, que es el de la gestión. Después de tantos años de gobierno, habiendo gestionado o administrado la Argentina en los tiempos de mayor superávit y crecimiento económico, la verdad es que seguimos teniendo bolsones de pobreza extrema que no logran conmover la atención, obviamente, de los que gobiernan. Después de tantos años siguen aferrándose al relato de la herencia recibida y de la asignación universal que no es universal. La verdad es que nosotros planteamos políticas redistributivas desde la universalización de las políticas, obviamente, y nunca las políticas sociales pensadas como compensación de los desfasajes que se producen desde la economía. Creemos que el proyecto emancipador que se debe sostener no desde el relato sino desde la gestión es un proyecto que se debe apoyar en las oportunidades económicas y no simplemente en las políticas sociales. Y creemos también que el progresismo debe sostener como parte de un proyecto colectivo una ética propia. La ética del progresismo no es simplemente la ética de las cuentas prolijas, es una ética que nos impone indignarnos frente a la pobreza, es una ética que impone entender que es lo mismo el discurso, las ideas y la práctica política y que por lo tanto no hay progresismo honesto de aquellos que se llenan los bolsillos a costa de mecanismos severamente corruptos sostenidos dentro de la estructura de administración del Estado en tiempos en que muchísima gente sufre privaciones. El objetivo central de un gobierno progresista, no pseudo progresista, sino honestamente progresista, es alcanzar la igualdad de las personas. Solamente sobre la base de la igualdad es que las personas pueden ejercer su libertad. Y eso para nosotros forma parte de los compromisos y los comportamientos éticos que tienen que tener las fuerzas progresistas. De la misma manera nosotros creemos que la concepción de un gobierno que ha perdido claramente la sensibilidad frente a los que sufren, porque cuando uno ve, y Hermes lo marcó muy bien, nosotros venimos viendo con preocupación la instalación de temas a partir de la asunción de la presidenta en su nuevo periodo de gobierno que marcan la gestión. La primera ley enviada al Congreso es la ley llamada antiterrorista. A partir de ahí se reprimieron las movilizaciones antimineras en la Argentina. Se renunció a la reforma de la ley de la dictadura de entidades financieras para cambiarla por una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central para apropiarse de los recursos del Banco Central. Y hoy instalan también con una enorme hipocresía de relato algo que nosotros sostenemos desde lo ideológico, desde lo político, de nuestras propias historias, como es la necesidad de un papel fuerte del Estado en materia de recursos naturales, lo instalan como parte de un relato mentiroso, otra vez, para quedarse con los recursos de YPF y fundamentalmente, a mi juicio, yo me hago cargo de esto en términos personales, porque como dije no soy moderada, también como objetivo para tapar escándalos que afectan severamente a este gobierno. El escándalo de corrupción que envuelve al vicepresidente de la Nación solamente podía ser tapado con una medida tan fuerte y tan importante como era la reestatización de YPF o la expropiación de las acciones. Y nosotros planteamos también la diferencia de forma de este punto. La verdad es que no sabemos por qué razón, porque por supuesto no lo explican. Hay un proyecto que plantea expropiar las acciones de Repsol y no las de Eskenazi, cuando todos sabemos perfectamente las sospechas que recaen sobre un gobierno que le dio beneficios, le concedió tantos beneficios extraordinarios e injustificados a ese capitalismo de los amigos que en ese momento era Eskenazi, que obviamente nosotros no creemos en las parcialidades solamente pensadas, instaladas obviamente como cuestiones épicas, porque la verdad es que nos vienen planteando parte de ese relato, pero insisto, para nosotros no hay progresismo, sinceramente, en la búsqueda de la igualdad de las personas
Si las personas no obtienen ese marco y ese estándar mínimo de igualdad de oportunidades, no solo sociales sino económicas, para el ejercicio de sus verdaderas libertades o para el ejercicio pleno de sus libertades. Y esto es lo que este gobierno no está garantizando. Por eso nuestras diferencias con quienes están en el gobierno y con quienes se callan la boca, cierran los ojos para terminar siendo cómplices de un proceso de devastación enorme de la Argentina en medio de una estructura de corrupción cada vez más grande y son capaces de mirar para otro lado para disimularlo, bueno, nosotros tenemos con este proyecto enormes diferencias. La próxima pregunta para Fernando. ¿Cómo te vas a parar con la privatización, con la explotación de YPF? Me imagino que cuando lo anunciaron, para vos debe haber sido un proyecto largamente soñado, largamente impulsado, y de repente la decisión la toma gente con la que estás enfrentado y después un proceso muy tortuoso. ¿Cómo hace uno para, si vota positivo, no quedar pegado con algo que puede ser grave? Si vota negativo, no aceptar renunciar a una bandera histórica. ¿Cómo hace uno para pararse frente a eso con tu historia? A mí me parece que el modo es sentirnos parte de lo que configura un avance, siendo absolutamente inflexibles con las distorsiones que sobre tamañas definiciones produce la gestión vigente. Para ser preciso, me parece que es bueno dejar en claro que estamos frente a un gobierno que cuando ve afectado su caudal electoral o cuando siente que puede perder recursos para administrar el conflicto, toma dos caminos. El primero es el de especular con símbolos muy importantes de la experiencia político-cultural de la Argentina y, en segundo lugar, inmolar en el altar del corto plazo las reformas estructurales que dice llevar adelante. Y en este sentido el modo de pararse es el mismo que con el tema de la estatización de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Era absolutamente imprescindible quitarles el negocio financiero a los bancos. Ahora, nada indica que eso tenía que tener como correlato financiar la caja del gobierno, sino garantizar el 82% móvil de los jubilados. Ese era el objetivo. Nada indica que nosotros tengamos que transformar la expropiación de YPF en un mecanismo que tenga que transformar a la petrolera estatal en importadora de combustible mientras el resto de las petroleras se la sigue llevando en pala. Por lo tanto, nosotros vamos a bancar el dar un paso para recuperar una cuota parte de la renta petrolera, pero vamos a seguir diciendo que si YPF representa el 34% del petróleo en la Argentina y el 23% del gas, hay que establecer un marco regulatorio que nos permita discutir los 12.000 millones de dólares involucrados en la renta petrolera en la Argentina. Este es el debate que hay que dar. Del mismo modo que nosotros estamos de acuerdo con avanzar con un proceso de democratización en el sistema de información y medios de comunicación, pero no estamos de acuerdo con la construcción de un multimedios oficial que lo que instituye es un nuevo tipo de macartismo para eludir la posibilidad de debatir a fondo los problemas que tiene la Argentina. A mí me parece que lo que hay que entender acá, si se trata de entusiasmo, es el tema de reivindicar el significado profundo que tuvo la emergencia del Frente Amplio Progresista el año pasado en las elecciones y que es lo que hay que tratar de mantener como fidelidad principal. Nosotros nacimos para decir en términos electorales y abrirle la puerta a una posibilidad concreta, que es dejar de pensar la Argentina con los ojos puestos en la nuca. Nos quieren convencer permanentemente que el debate es esto o el pasado. ¿Es esto o los 90? ¿Es esto vestido de ropaje nacional y popular o volver a las formas más salvajes de la dominación en el país? No es cierto, hay otra forma de gobernar la Argentina con democratización institucional, con mayor igualdad, con mayor capacidad de control sobre el proceso de inversión y el paradigma productivo y cuestionando el modelo extractivista que tenemos hoy en el país. Hay lugar, hay vida después de esto. A ver, todos los que están acá vienen de una larga militancia en distintos proyectos, ¿cómo llamarlos? Progresistas, nacionales y populares, de izquierda, etc.
Y en estos años, León Gieco, Fito Páez, hasta intelectuales, hasta, bueno, periodistas, políticos, etc. Y uno lo ve silenciar o justificar cosas en función de un supuesto fin más noble que es el bosque, el árbol impide ver el bosque, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacés para saber que el que tenés razón sos vos, donde estás parado, y no todos los otros? Bueno, es una buena pregunta la que me haces. Podría decir que es una cuestión de fe, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo no? Pero en realidad no es así. Es cierto lo que dice Ernesto, ¿no? Que hay una importante cantidad de sectores, de dirigentes, algunos muy meritorios, ¿no? Algunas personas muy meritorias en su trayectoria política, que se han acercado a este gobierno y que lo defienden incluso muchas veces, planteando que este es el progresismo en la Argentina, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Porque si uno mínimamente analiza, como explicaba recién Margarita, como explicaba Claudio, la esencia de este gobierno, es muy difícil concluir que es un gobierno progresista. Eso podía estar en duda en todo un periodo de tiempo, ¿no? Con toda franqueza, nosotros tuvimos esa percepción y cuando Kirchner se fue presidente del Partido Justicialista dijimos, no, esto tiene otro rumbo, este no es un rumbo progresista, ¿no es cierto? Por supuesto, hay un relato permanente de parte del gobierno para la atracción de ese progresismo, que en realidad, ¿y por qué lo atraen? Lo atraen porque si uno analiza un poquito, y Ernesto ha sido parte de esta historia, la historia desde la democracia, de la recuperación de la democracia para acá, en realidad sobre las fuerzas progresistas se hizo sentir fuertemente la derrota que tuvo el pueblo argentino en el transcurso de la dictadura. Y se incorporaron una cantidad de conceptos que yo recuerdo en los años 90 se le decía posibilismo, que quería decir, bueno, esto es lo que se puede. Esto es lo que se puede y a esto le llamamos progresismo, ¿no? Fíjense que la consigna que tuvo la campaña del Frente para la Victoria es nunca menos, ¿no? Bueno, esto es, no vamos por más, nunca menos, ¿no es cierto? Y con eso cosecharon un insignificativo aporte y apoyo de los sectores progresistas de este país, en los cuales no hubieran podido ganar, Y acá está en ese sentido la respuesta a una de las primeras preguntas que hizo Ernesto y algunas reflexiones que hizo respecto de por qué nosotros apoyamos determinadas medidas de este gobierno, ¿no? ¿Por qué si estamos en contra apoyamos medidas que en su interpretación no, no son buenas porque no es bueno el contexto general del gobierno? Yo creo en ese sentido que hay que construir, y estamos construyendo, un nuevo progresismo en la Argentina. Un progresismo que puede tener y debe tener una cantidad de cuestiones de moderación política, ¿no? De allí la simpatía y la adhesión que genera Hermes, pero también genera simpatía y adhesión por la firmeza. No son dos cosas contrapuestas. Este progresismo nuevo no puede aceptar que es progresista un gobierno plagado de corrupción. No puede aceptar eso. No puede aceptar que es progresista un gobierno que le ha dado continuidad a las líneas esenciales que plantó el neoliberalismo y el menemismo en la Argentina. Por ejemplo, la política petrolera. Por ejemplo, la política minera. Por ejemplo, la política financiera. Eso no es progresismo. Si alguien le quiere explicar que la política petrolera que nos llevó a semejante atolladero ha sido una política progresista en la Argentina, es difícil de explicar. Es difícil de explicar. Y es una política esencial que hace, digamos, al corazón de lo que vos podés hacer o no podés hacer en este país. ¿Por qué he apoyado y por qué reivindica este gobierno? Por algunas facetas que destacan permanentemente. Porque hay una fuerte dosis de pensar que no se puede, que no podemos tener una Argentina
realmente distinta, una Argentina amigable, una Argentina sustentable, una Argentina progresista. Tienen ese pensamiento. Entonces defienden algunos aspectos de este gobierno que nosotros también defendemos, pero ocultan la esencia de este gobierno. Eso de decir que robar es progresista, y hay algunos que te lo dicen bajo cuerda, roban y hacen, es una falacia, es una mentira. Acá hay que reformular el progresismo. Esa es una de las tareas del FAP. El progresismo tiene que tener consecuencia, coherencia, firmeza para transformar la Argentina. Y yo en ese sentido no soy escéptico como Ernesto. Estoy profundamente convencido que en el contexto que tenemos hoy en el mundo y que tenemos hoy en la Argentina, es posible hacer un gobierno mucho mejor, una Argentina mucho mejor. Que tome algunos aspectos de este gobierno, porque no vamos a decir que la política internacional de este gobierno, de apuntalar la unidad sudamericana, de tomar distancia de los factores de poder mundial es mala, no es buena. Que la política de derechos humanos es mala, no es buena. Es buena la política de derechos humanos. Que la asignación universal por hijo es oportunista, puede ser, pero es buena. Tenemos que reivindicar nosotros esa política, pero tenemos que ser firmes críticos y estar firmemente decididos a modificar las políticas horribles de este gobierno. Porque este gobierno, por ejemplo, en el tema vudú, proponiendo a Reposo de fiscal general de la Nación, quiere volver a la servilleta de Corach. ¿O esa no era la servilleta de Corach? Esa no era la Corte Suprema menemista. ¿Qué tiene de progresista eso? ¿Qué tiene de progresista que la enorme mayoría de los miembros del gobierno se enriquezcan en la función pública? Que la nueva construcción, como denominan a la cámpora, tenga como elemento principal de acción política el arribismo. Eso es la destrucción de la política. Eso es lo que nosotros tenemos que modificar, criticar y modificar. Yo estoy absolutamente convencido que vamos a refundar el progresismo en la Argentina con lo mejor que ha tenido el progresismo en su historia e incorporándole lo nuevo, porque es todo un desafío que ya tuvo Hermes en la provincia de Santa Fe, que es gobernar en este país seguramente con una oposición de derecha fuerte, seguramente con factores de poder político nacionales e internacionales fuertes. Hermes en Santa Fe gobernó una política que había gobernado siempre el justicialismo, donde el justicialismo le manejaba el Senado provincial y terminó su gestión con el 70% de adhesión. Eso no es ser moderado, eso es ser firme y consecuente. Ese es el progresismo que nosotros tenemos que refundar en la Argentina. Quiero decir dos cosas. Primero que yo empecé en Página 12 hace 25 años, ahí lo conocí a Tumini y ya en ese momento yo era escéptico y él era optimista. Con lo cual, evidentemente, este tipo de situaciones no tienen que ver con el análisis objetivo que conoce la realidad, sino con, no sé, la formación, la personalidad e inclusive la profesión, porque es muy difícil encontrar un periodista que no sea escéptico. Lo segundo que quiero decir es que Claudio Lozano pidió la palabra, no sé si lo someto a votación o tomo yo la decisión. Dale, Claudio. No, yo quería, en línea con algunas cosas que vos planteás y que planteaba recién Humberto, el tema de no sentirnos afuera de lo que son triunfos del conjunto de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo y la región y el país en el que estamos es distinto al que teníamos en la etapa de los 90. Hoy hay, para el conjunto de la sociedad, una derrota explícita que vivió la experiencia neoliberal. Hoy hay un sistema capitalista mundial con una crisis de largo plazo a nivel internacional. Hoy hay también un resultado de lo que han sido en toda la región procesos de avance popular poniendo límites. Lo que quiero decir con esto es que las gestiones que existen hoy en América Latina y los resultados que se producen no son la consecuencia solamente de la iluminada actitud de una gestión gubernamental.
sino que vienen las luchas sociales de cada uno de los pueblos, las organizaciones que se fueron construyendo, las propuestas de las fuerzas políticas, no solo oficialistas, sino de oposición, y por lo tanto, cuando hay un juicio a los genocidas, no es un triunfo del gobierno, es un triunfo del conjunto de la sociedad, de las cuales todos nosotros somos parte. Cuando existe una estatización de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, no es una concesión graciosa del gobierno, son años de lucha de las organizaciones de jubilados para plantear una perspectiva distinta para la previsión en la Argentina. Cuando hay una decisión de expropiar YPF es porque no se puede salir para otro lado en esta etapa de la Argentina. Esto es parte de la lucha de todos. El posicionamiento adecuado de una fuerza que pretende discutir hoy es sentirse parte del proceso popular y cuestionar lo lamentable de una gestión que le pone límite al avance de la sociedad para superar la desigualdad. Pregunta para Ernie Hitler. Si tuviera que corregir el rumbo económico actual con medidas concretas, no con una concepción general, sino medidas concretas que se aplicarían para modificar, cambiar, ampliar, corregir el proceso actual. ¿Qué se le ocurre proponer? Bueno, primero quiero decirte que hay que pensar el país desde lo complejo, como nos enseña de Amorim. Y de lo complejo no es solamente tener un modelo económico, si no contrataríamos al último premio Nobel de Economía para que nos haga un plan para Argentina. Nosotros necesitamos pensar en la complejidad de un país que necesita educación, salud, vivienda, trabajo, que necesita convivencia, que necesita pacificar el país, que significa que las instituciones funcionen, que significa que haya derechos y que esos derechos se puedan llevar adelante y completar. Entonces todo eso es parte de la sociedad que queremos. Por eso nosotros no hacemos hincapié, por ejemplo, en que hay que tener solamente hospitales buenos, o que hay que tener una buena policía, o que hay que tener un buen comercio exterior. No, no, esto es todo parte de un modelo de país que nosotros tenemos que construir. Por eso, en el Frente Amplio Progresista, donde jerarquizamos las coincidencias sobre las disidencias, donde tratamos de aprender todas las expresiones anteriores que hubo sobre la construcción de frentes, que sabemos que construir un frente es mucho más difícil que construir un partido, pero que sabemos también que en ese frente está la gran posibilidad de formar la fuerza necesaria para poder gobernar la Argentina. A nosotros nos interesa no ser estudiosos de la realidad, estudiosos como estudiosos de biblioteca. Nos interesa conocer y por eso ratificamos el estudio como un hecho fundamental, pero en ese estudio también tenemos que formar equipos que sepan qué hacer en cada una de las áreas y en una complejidad que cada vez es mayor. Por eso, nosotros pensar el país significa pensarlo globalmente. Y pensarlo, por supuesto, en las particularidades, pero pensarlo globalmente porque tenemos que integrarlo. Ese es el gran desafío que tiene el Frente Amplio Progresista. Por eso lo que queremos es cuidar el Frente Amplio Progresista. Cuidarlo significa producir más, agrandarnos cada vez más, ser cada vez más responsables de una política diferente a la actual, que piense en la gente, que parta desde el interior hacia el puerto de Buenos Aires, que vea que donde están los lugares donde se produce, donde se trabaja, se está generando riqueza. Y por eso cuando nosotros hablamos de sustentabilidad económica, pensamos en el impuesto y pensamos en los salarios. Impuestos porque, como decía Juan P. Justo, no hay democracia sin impuestos. Y salario porque la gente necesita vivir, y entonces ese trabajo que tiene derecho lo puede ayudar para llevar adelante su vida. Y también creemos en que es necesario pensar en el medio ambiente sustentable. Y también creemos que es necesario insertar a la Argentina en el mundo, que hoy no hay una política para ello. Entonces, vamos viendo que la complejidad es tan grande que necesitamos convocar cada vez más a la gente que sabe, que conoce, que tiene entusiasmo, que cree en la Argentina y que piensa en celeste y blanco para construir esa Argentina que necesitamos. Y el Frente Amplio Progresista quiere ser esa opción. Por eso nos preparamos, por eso están los centros de estudio que tenemos cada uno de los partidos. Por eso está el entusiasmo de presentar acá en la Feria del Libro las producciones que ha tenido hasta el momento el Frente Amplio Progresista.
porque creemos que realmente allí está el germen para una nueva Argentina. Una nueva Argentina que no pensemos en el bolsillo propio, sino que pensemos en el bolsillo de la gente, pensemos en el estómago de la gente, pensemos en la salud de la gente, pensemos en la economía solidaria, pensemos en que es necesario transitar un camino con valores de la solidaridad, de la participación, de la transparencia, con un gran convencimiento que la solidaridad no es entregar una moneda en un semáforo. La solidaridad es reunirnos para construir entre todos lo que nos falta, por ejemplo, vivienda. Por eso decimos participación, porque estamos convencidos que la participación es lo que cambia la realidad. No hay ningún hecho histórico en la Argentina que se haya hecho sin participación. La participación es fundamental. Si nosotros no logramos subir a los pobres para defender la vida mejor y los ponemos al lado de ellos para hacerlo juntos, lo vamos a cambiar. Tenemos que transformar la realidad participando, pero construyendo con la gente que necesita. Y eso significa trabajo político, eso significa traducirle en el lenguaje que entienda la gente, que lo están explotando, lo están marginando, le están dando migajas y no están cumpliendo con la Constitución. Pero eso es una tarea política militante de las fuerzas que integramos el PAP. También, otro valor tenemos en la transparencia. Mire, nosotros tenemos que rescatar en la transparencia los valores que están en nuestra historia. Belgrano no pensaba en el bolsillo personal, San Martín no pensaba en su bolsillo. Pensaban en el país, pensaban en hacer una nación diferente, pensaban en construir una nación. Dentro de pocos días, vamos a tener el bicentenario del éxodo jujeño. Es un ejemplo maravilloso de cómo un pueblo se suma para llevarse todo lo que puede y lo que no puede lo quema, para no dejarle al enemigo nada. Este es un valor histórico con el cual nosotros tenemos que rescatar. Nosotros vimos con mucho dolor, cuando se celebró el bicentenario de la bandera, cómo se transformó un acto patriótico, un acto de celeste y blanco, en un acto político partidario. Y allí declaramos nosotros tenemos que construir una nación con valores. Por eso realmente nosotros no lo hacemos como nos cargan y nos dicen, del Villiquen. No, no es del Villiquen. Es de un profundo amor a la patria y de un profundo sentir de que pertenecemos a esta parte del mundo. Y por lo tanto también creemos que hay otro elemento que tenemos que ver, cómo ubicamos nosotros a Argentina en el mundo. ¿En qué lugar estamos? Salimos de la bipolaridad, hoy estamos en un mundo multipolar, ¿a qué pueblo pertenecemos? Entonces no podemos estar en contra de Uruguay, no podemos estar en contra de Bolivia, no podemos estar en contra de Paraguay, no podemos estar en contra de Brasil. Tenemos que estar a favor de integrarnos como bloque y de tener un diálogo fecundo para construir en este bloque del mundo una Argentina y una región mejor. Esto se puede hacer. Por eso el Frente Amplio Progresista no va a bajar los brazos. Hay mucho entusiasmo para continuar esta idea. El Frente Amplio Progresista quiere ser gobierno. Bueno, pero perdón que insista. Está perfecto eso como discurso de valores y como discurso de campaña. Ahora, en términos, uno ve la situación económica del país que tiene problemas concretos, situaciones de cuello de botella, una perspectiva de desaceleración de la economía. Si tuviera que asumir hoy o proponer medidas al gobierno que está, alternativas a las que ¿hay algunas medidas concretas que tienen el pensamiento suyo? Totalmente. Nosotros tenemos que pensar que el principal problema del país, el que es el que genera todos los daños y todos los males, es el tema de la desigualdad social. Hoy hay gente que no sabe qué hacer con la plata y gente que no sabe cómo comer. Y creo que este es el gran problema que tenemos nosotros en la Argentina, sobre el cual tenemos que avanzar. Y esto se logra con impuestos justos, no queremos expropiar nada, con impuestos justos, y se logra con salarios justos. Porque esta es la forma de reconstruir. Hoy es absolutamente al revés.
El que más tiene más utilidades. Y vamos cada vez a una situación más desigual. Entonces, en esa situación tan desigual, es el fondo fundamental de la inseguridad. ¿Y cuál sería el impuesto que incorporaría? Pagar los impuestos a la ganancia, los impuestos a la renta. Hoy, fíjense que hay una falta, nos están pagando los impuestos más justos que existen. El impuesto a la renta, por ejemplo, es el más justo que existe. El impuesto a la transferencia de bienes es un impuesto muy justo, que lo sacó Martínez de Oz y que nadie lo quiso volver a poner. Entonces, evidentemente que nosotros tenemos que transitar un camino de igualdad, porque si hay un norte que tiene que conducirnos permanentemente como sociedad, es la lucha por la igualdad, que se constituye finalmente en una utopía, porque nunca se logra la igualdad, pero que pensar en la igualdad significa comenzar a disminuir esta brecha tan agravada por la situación social que vivimos en la realidad. Por eso es posible. Mire, la provincia de Santa Fe tiene la mortalidad infantil más baja del país. Y esto se logra con salud, invirtiendo en salud. Usted se puede operar en cualquier enfermedad sin pagar nada. Las mejores escuelas y el mejor sueldo docente están en Santa Fe. Y esto se logra porque hay inversión en educación. Entonces, hay dos elementos que nos permiten incluir al excluido, que es el trabajo, que los hace dignos, y la educación, que los hace libres. Y el trabajo, hay que fomentar la producción. No es una sola persona que está allí que puede manejar el comercio interior, el comercio exterior como le parece. Esto es una política que tiene que ir fundamentalmente a industrializar los productos primarios lo más cerca posible de donde se producen, para que volvamos otra vez a pensar que la gente puede radicarse en el interior. De lo contrario, la lógica es que algún día vamos a terminar todos viviendo en Gran Buenos Aires. Y yo creo que este es un gran error. Tenemos el 8º país en superficie en el mundo, con 40 millones de habitantes nada más, pero de los cuales la mitad estamos todos amontonados en el mismo lugar. Y esa política se logra con políticas sociales, que tienen que ver con la producción, tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con los impuestos, tienen que ver con salarios dignos, y tiene que ver con políticas de lo social, que lo dice la Constitución, no hay que inventar nada, la misma Constitución, el 14 bis dice lo que hay que hacer. Entonces, estos son los caminos que nosotros tenemos que transitar y los caminos que están fortalecidos hoy en el programa que presentamos en el Gran Rex del Frente Amplio Progresista. Pregunta para Margarita Stolbizer. Un sector importante de la prensa y también del arco político caracteriza al kirchnerismo como una fuerza totalitaria, es una fuerza que llega para tratar de quedarse para siempre, para dominar la justicia, dominar la prensa, con la perspectiva de la reelección, tratando de crear un sistema muy parecido al que se creó en Santa Cruz. Muchísimas personas que pertenecen al kirchnerismo contestan que esto no es así, que es una fuerza que en todo caso siempre llega por vía democrática al poder, que ha hecho cosas importantes en el sentido contrario al que planteamos como la Corte Suprema de Justicia, que en todo caso terminará su mandato Cristina y volverá 4 años después si las cosas dan, y si no, no. ¿Cuál es el rol que vos, o cuál es la manera que vos percibís este tema? ¿Lo percibís como un problema grave? ¿Lo percibís como un fantasma de sector de la derecha que esgrimen el tema de libertad cuando lo que le molesta son las reformas más de fondo que hace este gobierno? ¿Qué percibís de esta dinámica? Lo que trato es de pararme a partir de un análisis propio, que tiene que implicar siempre nunca creerse que uno es el dueño de la verdad absoluta, ¿no? Me parece que plantarse, hacer un análisis del kirchnerismo en el que todo es blanco, todo es negro, es tan malo por parte de quien hace el análisis como por parte de ellos mismos cuando salen a defenderse. Me parece que no está ni todo lo bueno de un lado ni todo lo malo del otro. Lo importante es cómo nosotros repensamos una sociedad realmente democrática y cuál es el rol que nosotros tenemos, sobre todo como un partido político que está en la oposición.
Yo creo que hay que tratar de reconstituir un sistema político, un sistema de partidos políticos que entienda mucho más la realidad que nos toca, y en esto digo, hay que salir de ese corset que implica pensar el sistema político a partir de una concepción bipartidista del sistema político. Creo que hoy el sistema que la democracia reclama hoy un sistema de partidos políticos más abierto, más plural, y la democracia debe ser entendida de una manera distinta, donde todo no es o blanco o negro, y ahí me parece que el principal error es cuando quien toma la palabra para hacer el análisis lo hace desde una concepción tal vez tan autoritaria o totalitaria como quienes están en el gobierno. Yo tengo, como lo planteé antes, una visión muy crítica respecto de este gobierno, pero me parece que nosotros tenemos muchas más cosas por hacer, y por eso el desafío que nosotros nos hemos planteado como un frente político es un desafío, primero que nada, de poder, porque creo que no se puede hacer una crítica sin entrar en la disputa de poder, que implica siempre la legitimidad de la lucha del poder, entendida no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento de transformación de la realidad. Creo que además necesitamos construir un proyecto que además de poder sea un proyecto de gestión, porque ahí es donde radica el verdadero progresismo, en garantizar una gobernabilidad de largo plazo que nos permita trascendernos a nosotros mismos. Tal vez el mayor aporte que uno puede hacer a la democracia, bien entendida, es cuando en realidad uno como político, como partido o como gobierno fundamentalmente no piensa en las cosas que uno pueda hacer o llevarse, sino en las que deja. Construir una sociedad democrática implica, y sobre todo para nosotros, la idea del Frente Amplio Progresista es ser capaces de construir una idea fuerza que nos trascienda y que ciudadanos y ciudadanas la tomen como propia y la defiendan como propia, y construir una alternativa política que pueda sopesar en el equilibrio de la democracia realmente, porque cuando hay una buena oposición eso obliga al gobierno a ser mejor, de la misma manera que los buenos gobiernos obligan a las oposiciones a ser mejor. Y ese es el equilibrio que la democracia tiene que recuperar. No se trata simplemente de una crítica descalificatoria al otro, sino de cómo yo mismo trato de esmerarme para hacer un aporte a mejorar la calidad de la democracia, la calidad de la representación política, y sobre todo cómo recuperamos para la política la confianza que debe tener, porque yo veo desde hace mucho tiempo con mucha preocupación cómo quienes ganan las elecciones, plantados obviamente sobre la legitimidad que les implica el voto, lo único que les preocupa, nosotros lo vemos mucho en los días en que se prepara una sesión, lo único que importa es tener las manos suficientes para alcanzar un resultado. Ha dejado de importar si las cosas que se hacen están bien y si las cosas que se hacen pueden alcanzar un nivel de consenso que las legitime en sí mismas por ser un proyecto de mayorías. En cambio hoy, no, tenemos el número y levantamos la mano, y hemos pasado a la política del consenso y del diálogo, que son elementos naturales de la democracia, a la política de la imposición, a la política de la atropello, ¿no? No es muy naif el planteo frente a una organización política que está ejerciendo el poder y lo ejerce con toda la voluntad, crueldad, impiedad, decisión, ponerle la palabra que quiera, pero que te pasa por encima. Y frente a eso vos decís, tenemos que construir una sociedad de diálogo, una sociedad institucional, ser moderados, y del otro lado vienen negociando, ¿no? A ver, uno no puede plantearse a sí mismo como una alternativa política que no sea sobre la base de un proyecto realmente transformador, y yo creo que lo que más necesita la Argentina es un proyecto transformador de lo cultural, y lo cultural que va en relación con las conductas, la tolerancia, el ejercicio de los derechos y de las libertades tiene que volver a formar parte de nuestra vida cotidiana. Y de todos modos, yo lo que planteé en un comienzo, para que no aparezca absolutamente naif, porque yo creo que si nosotros no incorporamos una perspectiva más pragmática de la lucha política, tampoco sirve. Y nosotros siempre hemos reivindicado el papel de Hermes Wiener en todo esto, cuando algunos intentaban decir que su candidatura era testimonial y por suerte refrendada por más de 3 millones de personas y habiendo obtenido el segundo lugar, demostramos una vez más que no tenemos vocación testimonial, sino vocación de poder. Y esto es lo que tiene el Frente Amplio Progresista. Nosotros creemos que hay que construir un proyecto de poder.
El poder, insisto, legitimado a través de entenderlo como un instrumento. Competimos para ganar, competimos para gobernar. Ahora, no lo hacemos para el relato de las instituciones, de los recursos. Creo que el gran problema que hoy lo planteó Hermes es la confusión de lo público y de lo privado, la apropiación de lo público como propio. Me parece que estas son las cosas que hay que cambiar. Y por supuesto que en un mundo y en un tiempo de atropellos, a veces aparece como naif simplemente decir que lo que la Argentina tiene que recuperar son reglas. Y yo creo que apuntando a un poco a la pregunta anterior, ¿cuáles son las reformas económicas que necesita la Argentina? Yo creo que además de las reformas que obviamente yo pondría en el plano de las reformas estructurales, una reforma impositiva, pero creo que lo principal que hay que recuperar son las reglas de juego, realmente. Si no somos un país previsible, y previsible en política es algo tan sencillo como que la gente sepa que cuando vota a alguien para que haga algo, ese va a ser exactamente aquello que prometió. Estas son las cuestiones mínimas que implican una concepción realmente democrática en la lucha política, en la disputa política y el proyecto de poder, pero que no puede ser distinta de las normas de convivencia básicas sobre las cuales uno entiende que tienen que darse las relaciones humanas. Muy bien, pregunta para Claudio Lozano. A ver, yo decía cuando arrancamos que todo partido, toda agrupación progresista es divisible por 2, por 4 y todas las potencias de 2 que aparezcan. Y en los últimos tiempos a vos te tocó participar de o ser parte de 2 procesos que deben haber sido dolorosos. Una es la división de la CTA y la otra la división, bueno, el alejamiento de Pino del Proyecto Sur, que son una agrupación que armaron juntos. Dados estos antecedentes y otros que podría mencionar, que algunos te involucran a vos y otros a otras personas, ¿por qué, cómo convencer a alguien de que esto sí va a funcionar? Alguna reflexión general para ir a los casos particulares. La impresión que nosotros tenemos es que una de las referencias claves para garantizar la suerte y el desarrollo del Frente Amplio Progresista es realizar en la práctica una suerte de autocrítica de lo que han sido las experiencias progresistas contemporáneas de la Argentina. Y en este sentido me parece que tienen algunas características sobre las que hay que hablar. La primera de ellas es que en general esas experiencias han estado gobernadas por concepciones que pretendían rehuirle a la idea de gobernar, y que gobernar implicaba procesar conflictos importantes para resolver las desigualdades que tiene la sociedad. Y eso fue sustituido, muy en línea con la tercera vía, por variantes en donde con alguna cosmética o maquillaje elemental resulta que se podía resolver todo. Esta concepción es una concepción que nuestro frente no profesa. Sabemos que hay temas de fondo y que la construcción de las instituciones que permitan la configuración de los consensos para desmontar las desigualdades es una estrategia principal. La segunda cuestión es que esos modelos de construcción progresista que hemos tenido se basaron en general en referentes mediáticos que concentraban todo el poder de decisión sobre esas experiencias y que de la mano de esto sustituían las estructuras partidarias que no tenían que tener desarrollo en el territorio y directamente pasaban por encima ni tenían vínculo con el conjunto de las organizaciones populares y sociales. El resultado concreto de esto es que esas experiencias progresistas, a la hora de transformarse en opción de gobierno, en realidad terminaban cayendo en los brazos de las estructuras tradicionales para poder anclarse nacionalmente. Consecuencia de esto, lo vivimos en el marco de la Alianza, y te podría decir que con algunos esquemas distintos, cuando digo la Alianza me refiero al frepaso en los brazos del UCR, podría decirlo también para el caso del ARI, también en los brazos de una experiencia similar, y podría decirlo también para buena parte del progresismo K, en los brazos de la estructura del PJ. Nosotros en este sentido creemos que hay cuestiones que hacen a la construcción política que son claves. Primera definición, por la historia y por la cultura de la Argentina, es imprescindible que cualquier frente popular y democrático haga ancla en la realidad de los trabajadores.
Por eso para nosotros la experiencia de las organizaciones de trabajadores son fundamentales. Y por eso tenemos una manera distinta de encarar esta construcción y tenemos una clave, que no es parte de las experiencias dominantes, que es el tema de la construcción de la libertad y la democracia sindical para que haya delegados en los distintos establecimientos de la Argentina. Porque sabemos que si no hay delegados en los establecimientos, la discusión de la distribución social del excedente económico no existe. En segundo lugar, nosotros creemos que las estructuras tradicionales se han ido transformando, las que fueron portadoras de procesos sociales importantes, de reforma, me refiero al peronismo y al radicalismo, se han ido transformando en maquinarias electorales que no tienen ningún compromiso de carácter ideológico y que están atravesadas por los factores de poder que definen el momento actual. Y que por lo tanto nosotros estamos obligados a una síntesis política que recupere lo mejor de esas experiencias, pero para construir por fuera de ese tipo de estructuras. Y el tercer elemento que nos parece central, digamos, en este marco a nosotros, es que, digamos, además del tema de esta síntesis política nueva, digo, si voy a los temas que vos planteaste y tomo el tema de la Central de Trabajadores de la Argentina vivió un proceso electoral. Un proceso electoral donde hubo una experiencia concreta que planteó la autonomía respecto a la gestión gubernamental y ganó la elección. Y hubo otra expresión que se transformó en un apéndice del gobierno y que hoy tiene el sello CTA por vía de la prórroga del Ministerio de Trabajo y por vía de la intervención directa del Ministerio de Trabajo sobre el Poder Judicial, frente a un Poder Judicial que primero dijo que había ganado la elección Pablo Micheli y luego, por presión oficial, directamente cambiaron la sentencia. Entonces digo, en realidad no se ha vivido una fractura de la central. Lo que hay es una central de trabajadores y una patrulla perdida que opera como apéndice gubernamental. Esa es la diferencia que existe. Y respecto al tema de la experiencia del movimiento Proyecto Sur, compartimos esa experiencia de construcción junto con Pino Solanas, con los compañeros de Libres del Sur y con otros compañeros más, y te diría que estábamos embarcados todos en la construcción de una experiencia frentista que involucraba a los mismos actores que estamos aquí. Nosotros, en realidad, lo que vivimos es una suerte de pena profunda cuando un compañero que para nosotros era importante y debería haber sido parte de esta misma experiencia, decidió privilegiar una resolución de tipo personal en lugar de abonar la construcción del camino colectivo y conjunto que habíamos resuelto entre todos. En realidad, nosotros veníamos construyendo un frente de esta naturaleza cuando éramos parte del movimiento Proyecto Sur y seguimos construyendo el mismo tipo de frente ahora en el Frente Amplio Progresista. En realidad, no hay ninguna modificación, es exactamente, te diría, tenemos los mismos actores. Veníamos conformando el mismo tipo de interbloque en la práctica, cuando aún todavía el Frente Amplio no existía. Es un error pensar que el Frente Amplio Progresista nació como resultado de un acuerdo electoral. Nosotros lo que hicimos es poner en forma, en la coyuntura electoral, de que fuera junto lo que venía interviniendo de manera conjunta en el proceso político de la Argentina. Hubiera sido un aborto de la naturaleza que nosotros termináramos en expresiones electorales separadas. Por eso nos pareció un disparate que el compañero Pino Solanas, en lugar de estar acá, tomara la determinación que tomó. O sea que estás convencido de que esto va a funcionar. Estoy convencido de que esto no solo va a funcionar, sino que está funcionando. Para Humberto tengo una pregunta que tiene cierto matiz de actualidad por algo que pasó hace un par de semanas. 2 veces consecutivas, la ministra de Seguridad, Linda Garlé, acusó de piquetero a Hermes Wiener y de desestabilizador. Nosotros hicimos un clip confirmando eso, no sé si lo has visto. A partir de decisiones que tomó Libres del Sur, que son los que tienen probablemente junto con es una de las agrupaciones del frente que tiene más inserción social, por lo menos fuera de Santa Fe, eso es lo que quería decir. A partir de que ustedes, por un conflicto con el gobierno, decidieron cortar acceso a la capital, etcétera, etcétera. La pregunta son 2. Cuando ustedes cortan rutas, ¿Wiener está de acuerdo? La segunda es, ¿son los
líneas terribles del Frente Amplio Progresista. A ver, ¿cómo se entiende todo este lío? Bueno, no, Micheli es mucho peor que nosotros, che. Claro, a mí corta robos, hace paro, sí. Bueno, en realidad la ministra tomó un discurso incoherente con su historia política, pero coherente con el rumbo que va llevando adelante el gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno, cuando Cristina dijo vamos a hacer sintonía fina, el señor que se llama Hugo le dijo me hace acordar al menemismo, ¿no? Y en realidad algo de eso había, porque lo que se venía era un ajuste, que ahora en alguna medida está detenido, porque bueno, han tenido una buena cantidad de conflictos en el medio. Entonces, frente al ajuste, hay protestas sociales. Los pobres, yo recuerdo que los trabajadores durante años y años y años tuvieron prohibida la huelga, iban presos cuando iba a huelga. Ahora es un derecho constitucional, pero en otra época iban presos y hasta los mataban por hacer huelga. Conquistaron un derecho, que es la forma de defenderse de las patronales. Los pobres, en los años 90 y principios de este siglo, en este país, que pasaron a ser mucho, conquistaron otro derecho, que es que se lo visibilice y el Estado tenga nota de que el modelo neoliberal destruyó la economía de millones y millones de personas y que hay que tener políticas sociales. ¿Y cómo ocuparon ese lugar? Cortando rutas. Esa era la forma. El reemplazo de la huelga para visibilizarse y defenderse era cortar rutas, cortar calles, ¿no es cierto? Entonces, seguramente ese proceso se va a mantener. Es un proceso complicado, la huelga también es complicada. Cuando los docentes hacen huelga y dejan 9 millones de chicos sin clase y 15 millones de padres dándole expresión a las puteadas porque no tienen dónde meter los chicos, también generan problemas. Esto es así, ¿no? Ahora, los docentes tienen derecho constitucional a tener huelga. Y bueno, cuando los humildes proceden, después de largas negociaciones, a cortar calles, ¿no es cierto?, molestan a una infinidad de personas. Eso es así, en algunos casos tienen razón, ¿no es cierto? Y bueno, yo sé que Hermes, como gobernante, tiene duda de que esos métodos sean lo más correctos. Lo que pasa también depende de quién gobierna. En Santa Fe, en línea general, no cortan ruta porque hay un gobierno que se sienta, escucha, negocia, acuerda y tiene contemplación y tiene en su pensamiento la situación de los más humildes, ¿no? Acá este gobierno, en un montón de cosas, es absolutamente insensible, absolutamente clientelista e incluso absolutamente autoritario. Por ejemplo, Barrio de Pie cuestionó que no hubiera aumento en las asignaciones familiares, que hace 2 años que están 1.200.000 pesos el sueldo. Y frente a esa protesta, el gobierno le cortó los alimentos que alimentan 30.000 niños en los comedores populares de Barrio de Pie en este país, ¿no? La verdad que una vergüenza. A eso se subió una vergüenza total. Un gobierno que dice ser progresista, sensible, popular, haciendo semejantes cosas. Es más, nos mandaron ahora las asistentes de desarrollo social a ver los comedores. Por supuesto que todas las compañeras nuestras que le hacen de comer a los chicos la recibieron como corresponde y le dijeron: ustedes son una desgracia, vienen a ver si funciona el comedor cuando hace un mes que nos han cortado la comida. La verdad, ¿dónde viven? ¿No? Por supuesto que las chicas que iban se iban a su casa. Pero para sintetizar, así puede cerrar Hermes. En realidad, la ministra Garré compró algunos métodos y algunas ideas y algunos discursos del menemismo. Salió a espiar a los dirigentes sociales. Y con eso abrirle causa. Lo mismo que hacía Menem. Exactamente lo mismo que hacía Menem. Te espiaba primero, te presentaba Corach en la justicia y después te abrían causa. Bueno, hizo lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, en realidad es una demostración cabal del rumbo esencial de este gobierno, todo esto que ha sucedido y el cambio de la cabeza de algunos sectores progresistas. Yo creo que va a haber conflicto social, con toda franqueza va a haber conflicto social, porque la política de este gobierno inexorablemente lleva al conflicto social, con los más pobres, con los trabajadores y con muchos otros sectores
que de una u otra manera hace muchos años en la Argentina decidieron no dejarse pasar por encima y no dejarse avasallar y se defienden. Entonces, bueno, nosotros tenemos que contemplar, porque ese conflicto social y esos millones de argentinos que van a ser parte de eso, como por ejemplo los que se defienden de las grandes mineras en Famatina, en Andalgalá, en Belén, ¿no es cierto? Son parte del proyecto de construir una Argentina distinta, una Argentina más amigable, más sustentable, que lleve adelante una estrategia que contemple a todos y no a una parte nada más. Muy bien, antes de cierre del vamos a hacer un giro vertical a esta charla y vamos a permitir 2 preguntas del público con 2 condiciones. Una súper autoritaria, que es que voy a decidir yo mi pregunta, y la segunda que sea bien práctica. Una, porque siempre en estas charlas hay gente que no se siente cómodo, que si va a un velorio no se siente cómodo si no es el muerto. Entonces, una pregunta empieza con un signo de pregunta y termina con otro. No tiene un largo párrafo introductorio, ni una explicación autobiográfica, ni una referencia a la situación del mundo, ni a lo que leyó esta mañana nadie. Empieza con un signo de pregunta y termina con otra para que pueda haber 2. A ver, allá hay un joven que quiere preguntar. Una pregunta muy concreta. La inflación es el mayor de los problemas para muchos tipos de economía local en nuestro país. ¿Cómo se puede controlar en un gobierno de frente a la inflación? La pregunta es cómo se puede controlar la inflación en un gobierno del Frente Amplio Progresista. ¿Podés contestar a vos, Claudio? No sé si te puse en un compromiso. No. A ver, digo, la inflación implica tomar en cuenta las causas que determinan el nivel de precios en la Argentina. Esas causas son 3. La primera de ellas tiene que ver con la relación entre los precios de los alimentos y los precios internacionales. Ahí hay un problema de regulación que tiene que establecer la política pública para poder garantizar que nosotros no tengamos que tener en un país con capacidad de producción alimentaria alimentos caros. Regulación pública sobre el sector de alimentos y de bienes salarios es una clave fundamental. Segundo tema, el tema de los mercados altamente oligopolizados, que permiten que las empresas puedan fijar sus precios con independencia de la estructura de costos. Y el resultado de ambas cosas, que se puedan hacer ganancias extraordinarias con los bienes y recursos naturales, y que se tengan mercados altamente oligopolizados, da como resultado un tercer elemento, que es falta de inversión. En realidad, si los grandes capitales pueden hacer ganancias extraordinarias sin invertir, ¿para qué van a invertir? Consecuentemente, para que nosotros tengamos capacidad de ampliar la oferta, para poder tener producción que sostenga la demanda, lo que uno necesita es cambiar el marco regulatorio vigente en la sociedad argentina. El modo más adecuado de hacerlo es establecer regulaciones antimonopólicas y regulaciones que permitan diferenciar el comercio exterior del mercado doméstico. Y en realidad, para poder sostener esto, nosotros necesitamos avanzar en un acuerdo de precios y salarios sostenidos sobre la base de la recomposición del poder adquisitivo de la población para superar un tema clave, que 6 de cada 10 hogares en la Argentina no llegan a fin de mes. Este tema es un tema que tiene mucho que ver con lo que decía Hermes anteriormente. El debate sobre el tema de la desigualdad es el debate sobre el tema del perfil productivo y el tema de la inversión. Cuando nosotros tenemos un patrón de desigualdad como el que tenemos, eso da como resultado que el 60% del consumo en la Argentina sea consumo vinculado a los sectores que provienen de rentas, que viven de rentas, que no dependen ni de salario, ni de jubilaciones, ni de planes sociales. Y por lo tanto eso determina que ese 60% que consume a partir de rentas pivotee demandando determinado perfil productivo, que es cuál ha sido la vedette de la recomposición de la actividad productiva en la Argentina. 2 sectores fundamentales: el sector inmobiliario de la construcción, para construcción fundamentalmente de carácter suntuario, ¿no? Porque no se trata de construcción residencial para resolver los problemas de la vivienda, y producción automotriz. Ambas 2 actividades son alternativas ante la tasa de interés negativa, son refugios de la acumulación financiera de aquellos que detentan capacidad económica. Por lo tanto, el consumo dominante determina un tipo de producción y pauta determinado tipo de inversión. Hoy en la Argentina, 6 de cada 10 pesos
es inversión en construcción y nosotros necesitamos otro tipo de inversión. Por lo tanto, si tenemos más igualdad, más consumo popular, esto implica otro perfil productivo que se corra de esta realidad, que invierta en otra dirección para agregar valor a los recursos naturales, capacidad para la producción de bienes salarios y bajar los costos de reproducción de la fuerza laboral y consecuentemente avanzar en un proceso de producción y perfil productivo de valor agregado. Resolver la inflación es ir a fondo a las causas del problema de la desinversión en la Argentina. Como se ve, combatir la inflación es difícil, no es tan fácil. Vamos a decir, hacia atrás. Barbita, levantaste la mano, ahí está. Digo barbita, se levantan 20 acá. Dale. Me gustaría preguntarle a Hermes Wiener qué empezaría diciendo Guillermo Esteves Boero si tuviera que escribir hoy realidad política argentina. Y con esto cerramos. Primero quiero decirle que hoy es un día muy importante para quienes participamos de ese hecho, acá precisamente en Unión y Benevolencia, un 23 de abril del año 72, que fue la creación del Partido Socialista Popular. Lo que firmó precisamente Esteban Boero era precisamente la historia de esa realidad política argentina que desde el año 30 en adelante vivimos de golpe en golpe y siempre perdieron los mismos. Y la necesidad de que construyamos lo que él llamaba un gran frente del pueblo, que era realmente una integración de todos los sectores populares para poder construir esa Argentina que nos merecemos los argentinos. Por eso en ese marco, y palabras de cierre, primero agradecerle a todos ustedes la presencia aquí, decirles que crean en el FAP. El FAP hemos aprendido muchísimo de los otros frentes que hemos creado. El FAP tiene una experiencia extraordinaria de lo que no hay que hacer y por lo tanto tenemos también una propuesta muy interesante hacia el futuro, que es cultivar la cultura de la coincidencia. Todos los frentes anteriores se cultivó siempre la cultura de la disidencia y terminaban en fracciones que no representaban ideas distintas, sino representaban personas. Y por eso a ese nombre de personas se le negaba el ismo. Y yo creo que hoy tenemos que transitar el camino de las coincidencias. En segundo lugar, hay democracia dentro del Frente Amplio Progresista. Y mal podríamos nosotros pedir más democracia en el exterior si nosotros no cultivamos la democracia en el interior del Frente Amplio Progresista. Estos dos valores nos ayudan a que a todos ustedes le hagamos una gran invitación. Hay que involucrarse. Hay que ser parte, hay que estar presente, hay que decir aquí está la Argentina. Y todos algo podemos dar. No importa la edad, no importa el color de la piel, no importa el sexo, no importa... No, eso no es lo que nosotros estamos debatiendo. Lo que nosotros queremos es más igualdad. Igualdad en todo. Y por eso realmente, súmense. No se van a arrepentir. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber participado.